Estimados auditores, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día tenemos a un gran invitado, Francisco Díaz, cientista político, pero él se autodefine como politólogo. Está estudiando en estos momentos un magíster en la Universidad del Desarrollo, es un geek de la política y me ha confesado que sigue muy de cerca también la política francesa, porque ve ciertas similitudes con la política chilena. El día de hoy vamos a analizar, o vamos a dejar que Francisco más bien analice, los resultados de la elección de ayer. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Vicente. ¿Esperabas este resultado? Porque cuando tú me dijiste, oye, grabemos para hablar de los resultados de Francia, yo pensé que íbamos a hablar del triunfo de la ultraderecha, pero ganó la ultraizquierda, ¿o no? Mira, sabes que la prensa francesa durante toda la semana estuvo reporteando que fuentes internas, fuente en off, como siempre, la famosa fuente en off, decían que en el comando de Bardella preveían que ya no tenían la mayoría absoluta. Más allá del discurso, naturalmente, entre una primera vuelta y una segunda vuelta tan rápida como la francesa, que es de una semana, antes era de 2, ahora se acortó a una, uno tiene que decir que sí, queremos ganar la mayoría absoluta, porque es básicamente lo que le garantiza la primatura, el primer ministerio a Bardella en este caso. Internamente ya tenían probablemente encuestas, varias encuestas, diciendo que no iban a sacar la mayoría absoluta y que probablemente a lo mejor que podían aspirar es a sacar una mayoría tal que con una pequeña alianza pudiesen tener una mayoría, pero sí o sí tenían que administrar un gobierno de coalición. Y en cualquier caso, básicamente había una incertidumbre porque uno en una segunda vuelta usualmente lo que hace es hacer un voto negativo, o sea, votar en contra del que yo no quiero que salga y por eso voto por esto. Nosotros lo sabemos muy bien porque tenemos segunda vuelta presidencial y en general en una segunda vuelta presidencial, y me imagino que en adelante para la segunda vuelta de gobernador también se va a instalar ese paradigma, uno tiende a votar más que por el que le gusta, por el que no quiere que salga, entonces vota por el otro. Así que es un voto en donde el votante promedio o mediano pesa demasiado. No es un votante de centro, es un votante, los que han sido vocales en mesa, piensen en el voto cruzado, el que vota, no sé, por Katy Barriga para alcaldesa y por Boric después para presidente, una cosa así. Es el voto promedio, el voto del pariente que no está muy interesado en política y que tiende a ser un poco disperso y aleatorio en lo que vota, pero en vista de eso se dio un resultado de 3/3, que es básicamente lo que estamos mirando y una cosa a la cual en Chile estamos bastante acostumbrados por razones históricas. Perfecto. Oye, un poco para los que no están tan a caballo, digamos, con el sistema parlamentario, digamos, y el sistema francés, cuéntanos un poco qué viene ahora, porque ahora debería configurarse, digamos, alguna especie de alianza para que el Parlamento elija un primer ministro. ¿Es así lo que se viene ahora? Algo así, pero no necesariamente. ¿Ya? De repente, un poco bueno es explicar muy brevemente Uh la -huh, historia de por qué Francia tiene este sistema tan especial. uh -huh. Después de la Segunda Guerra Mundial, en las potencias ganadoras vino una suerte de mea culpa de muchas cosas, sobre todo en Europa continental, de qué es lo que hicimos mal para que Hitler nos haya invadido y ese tipo de cosas. Y el diagnóstico que hubo en Francia por parte del general de Gaulle, que fue la principal figura que liberó, entre comillas, a Francia, apoyado por los aliados, ¿no? Claramente, era que el sistema anterior era un régimen de asamblea, es decir, un parlamento que no tenía contrapeso. Pensemos, asociémoslos con la asamblea, el experimento de convención constitucional que parece que no tenía contrapeso, o que se quiso en un momento que no tuviese contrapeso, era un poco eso, los primeros ministros cambiaban a cada rato, un poco también como el régimen de asamblea que tuvimos nosotros hasta 1925. Entonces, esa debilidad hizo que los políticos no hubiesen estado muy atentos cuando Hitler, por ejemplo, invadió los Sudetes, que no, se supone que no se tenía que rearmar, etc. Entonces, era débil ese sistema.
Y el diagnóstico de Gaulle era: instalemos un sistema presidencial más o menos, y esto no lo decía literalmente, más o menos como el latinoamericano. ¿En qué se diferencia el sistema presidencial de nosotros del gringo? En que básicamente, en varias cosas, pero esencialmente en que en Estados Unidos el presidente no tiene iniciativa legislativa. O sea, no maneja propiamente tal la agenda legislativa, depende de su bancada. Y en Latinoamérica, en general, sí tiene, no en todos, pero sí tiende a tener iniciativa legislativa. Imagínense, no sé, si el presidente Boric, que uno puede simpatizar con él o no, dependiese de Winter para que le presentara las leyes. Cambia mucho el panorama del sistema político. Entonces la idea era del general de Gaulle tener un presidente muy fuerte, retomando la tradición monárquica de Francia, para ordenar un poco las fuerzas políticas y que no fuese tan caótico. No lo pescaron, presentó un proyecto de ley, no lo pescaron. Al final lo que se terminó aprobando fue un proyecto de constitución que era casi igual al anterior, y bueno, en el intertanto de Gaulle un poco que se cabrió y se jubiló de la política. Pero después, en la década siguiente, en 1958, estaba la embarrada en la guerra de Argelia. En verdad, las Fuerzas Armadas estaban muy cabreadas con el sistema, que seguía siendo igual de caótico, y armaron una suerte de operación en el año 1958 para traer a De Gaulle de vuelta. Es decir, se tomaron Argelia, se rebelaron, los franceses le llaman a esto un golpe de Estado, una suerte de golpe de Estado, tomaron Córcega, y el miedo es que pasara lo mismo que pasó en la guerra civil con Franco, que empezó en África y después invadieron España. Y la exigencia era simple: traigan a De Gaulle para que haga una nueva constitución. Y el sistema estaba tan débil que lo hicieron. Y De Gaulle era una suerte de padre de la patria de la Francia moderna. Una persona de consenso, nadie iba en contra de De Gaulle. Y se le dieron plenos poderes. O sea, se le dieron poderes ejecutivos, legislativos y judiciales para hacer él, en un momento, una constitución nueva. Una constitución de hombre fuerte, diseñada en inicio para él. ¿Y qué es lo que hacía esta constitución? Básicamente, y esto lo dice su constitucionalista, su Jaime Guzmán, que se llamaba Michel Debré, básicamente tiene como 3 puntos. Seguir separando al presidente del primer ministro, son 2 personas diferentes. Empoderando al presidente, haciéndolo un árbitro de la política nacional. Hacer que el primer ministro sea responsable ante el Congreso, ante la Cámara Baja en particular, pero también ante el presidente, es decir, que tiene 2 responsabilidades, 2 jefaturas, por así decirlo. Y la tercera, tener un voto mayoritario. Michel Debré quería que sea de mayoría relativa, como se escogen a los representantes en Estados Unidos, a los comunes en el Reino Unido, a los alcaldes acá. El que saca más votos es el que sale por cada distrito, y en cada distrito hay un solo diputado. ¿Y eso qué hace? Que te ordena las fuerzas políticas en 2 fuerzas. Es bien ordenadito ese sistema. No se logró, pero para llegar a un consenso se llegó a este sistema de doble vuelta, en donde quien nos saca 12,5% de los votos queda retirado de la campaña política, y a la segunda vuelta pasan los 2 o 3 candidatos que sí superan ese umbral. ¿Y qué características tiene este sistema? Bueno, es que es ambiguo y fue diseñado para ser ambiguo. Es un sistema que debería funcionar siempre como un sistema parlamentario, teóricamente hablando. Es decir, se debería gobernar por una mayoría en la Cámara de Diputados. Pero lo que ha ocurrido históricamente es que se ha tendido a coordinar o intentar que el presidente tenga el mismo color de la mayoría parlamentaria. Fenómeno que han llamado un poco la vasalización del primer ministro. Hoy en día, en la práctica, al primer ministro lo pone el presidente, no lo puede sacar formalmente, como en Chile, pero sí cuando lo nombra le hace firmar una carta de renuncia en blanco. Entonces, en la práctica, sí los puede sacar. En caso de que un presidente tenga una mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en más o menos 3 ocasiones? Ocurre que el presidente disuelve la asamblea, que es un poder que tiene, una vez al año, digamos, una vez cada 12 meses, igual que Macron, pensando en que va a reforzar su mandato, que va a ampliar su bancada, etc. Lo que termina ocurriendo es que gana una fuerza política diferente, y ahí se produce un fenómeno que se llama la cohabitación, que en la práctica es parecido a lo que fuese un
funciona parecido a lo que podría ser un gobierno de unidad nacional, porque hay un presidente que es clave en el Ejecutivo, que tiene un color político, y un primer ministro, y casi todos los otros ministros que tienen otro color político, excepto defensa y relaciones exteriores, que usualmente esto es una convención, no está en la Constitución, se dice que son materias de Estado, entonces son del presidente. Se supone que esos dos ministerios los debería más o menos consensuar el primer ministro con el presidente. Pero así es como en el papel se supone que debería funcionar, pero ahora está esta situación tan rara en la Quinta República, en la República desde la reforma de Gaulle el 58 hasta ahora, que tiene un parlamento dividido. Tampoco es que pueda decir que va a nombrar a alguien de la oposición porque cuenta con la mayoría en el parlamento, porque no es el caso, digamos. Entonces se abren 3 o 4, quizás más escenarios que son complejos y que plantean dudas un poco para el comportamiento, bueno, interno de Francia, pero también en términos de su comportamiento internacional. ¿Y cuáles son esos escenarios que se barajan, Francisco, viendo en el fútbol, o los que tú crees más bien, viendo el comportamiento que ha tenido Macron o que ha tenido la misma política francesa, la situación que está hoy día? ¿Cuáles crees tú que son los escenarios más probables, digamos, de potenciales alianzas o definiciones? Mira, el primero y más obvio, una suerte de cohabitación, que es el que yo te comentaba, pero que requeriría de una alianza también, de una suerte de coalición. Y la más obvia, si uno mira el panorama de los resultados de la legislativa, el nuevo Frente Popular, que es la izquierda dura más los socialistas, 182 diputados, el centro 168 de Macron y la derecha de Le Pen 143, están básicamente empatados, pero por el tipo de pacto que tuvieron en la segunda vuelta, daría la impresión que es más probable un acuerdo entre el centro y la izquierda. El problema es que no es solamente la izquierda moderada, sino que es la izquierda dura. Es decir, Mélenchon, que es de alguna manera el líder de este nuevo Frente Popular, en su discurso de victoria, por así decirlo, dijo que se vaya Macron y que se vaya el primer ministro. Que se vaya Macron se refería ahora, que renunciase. Es el tipo de voluntad que tienen. Y por otra parte, al mismo tiempo, el centro de la macronía, como le dicen los franceses, ha construido sus personajes, ha construido su relato, como le dicen en Chile, en base a una suerte de, no sé si de llamarle desdén, pero de desprecio a esta suerte de populismo de izquierda que en cualquier caso, en el mediano plazo, los deja a ambos muy mal parados para fidelizar a sus electores, para mantener un discurso más o menos coherente y llegar bien parado a las presidenciales, que son básicamente las próximas elecciones relevantes. Lo otro que se podría hacer, también un gobierno de unidad nacional real, es decir, incluyendo a todo el espectro político, y que funcione como un gobierno de tecnócratas, que veo que en la prensa francesa se estaba barajando bastante, que se preocupen de temas corrientes, de básicamente presentar el presupuesto, un gobierno administrativo, que yo te comentaba en la antesala, es un poco parece lo que nosotros vivimos cuando nuestro presidente no tiene mayoría. Cuando el presidente chileno no tiene mayoría en una Cámara, básicamente puede hacer lo que hizo Piñera, puede gobernar administrativamente, ver qué le permite hacer la ley, pero no puede llevar a cabo grandes reformas y sería una situación que por lo menos duraría un año. También puede que no pase nada, puede que no se logre una mayoría. Una nueva disolución, hay constitucionalistas que lo han pensado porque el artículo está fraseado algo así como el presidente podrá disolver la Cámara una vez al año, estoy parafraseando, pero no dice podrá convocar a nuevas elecciones. Entonces, podría convocar a elecciones antes, y hay un artículo que es básicamente el de situación de emergencia, que se llama, pero en Francia es más fuerte, que es de plenos poderes, que les permite al presidente
en una situación extrema que amenace la institucionalidad, la integridad nacional, etc., juntar legislativo, ejecutivo y judicial en su persona. Pero tiene una serie de consultas y es muy judicial, o sea, después pueden demandar a Macron ante un tribunal, etc. Entonces se ve improbable si es que el de gobierno no llega a ser tan extremo, y no se me ocurre que antes de un año no llegue a ser sea tan extremo como para que eso ocurra. Así que esos son como los 3 o 4 escenarios posibles. Yo creo que va a haber si tú me preguntas a mí, una alianza quizás de mala gana entre el centro y la izquierda. Entendía que podría durar un año, o sea, un matrimonio de muy corto plazo. Y una particularidad que tiene el sistema francés es que el primer ministro no tiene que nombrar necesariamente al presidente de un partido, no es una convención, no. Puede nombrar a cualquier persona que él piense en su mente sea agradable al centro y a esta izquierda dura. Esa sería un poco la apuesta. Y si lo censuran, propone otro. Pero no está obligado a nombrar a Mélenchon, por ejemplo. No hay ninguna convención ni legislación al respecto. Entonces podría articular algo por el estilo. Se habló mucho antes de la elección de este término un poco ciútico del cordón sanitario a la ultraderecha, extrema derecha, derecha de Le Pen. Y se ha hablado mucho también, sobre todo en Chile, me imagino que también en Francia, de que se ha salvado la democracia. ¿Cuál es tu visión también de eso? ¿Tú crees que la democracia estuvo en riesgo en algún momento con esto? ¿O eran exageraciones varias, digamos? El francés, por distintas razones, está muy asegurado constitucionalmente y no existe una figura que pueda generar un cambio constitucional como si era el caso de Gaulle hace 60 años atrás, quizás, que es lo que te comentaba. Bueno, De Gaulle venía del ejército, partamos por ahí. Era el padre, es como si Bernardo O'Higgins apareciese hoy día y dijese voy a cambiar el sistema, capaz que porque tiene la legitimidad histórica. Pero no hay ninguna figura viva en este momento en Francia que concite eso, sino que justamente son básicamente puras figuras divisivas. Mélenchon es una figura divisiva, Le Pen es una figura divisiva y Macron es una figura muy divisiva. Entonces, no hay alguien que concite un acuerdo entre tantos actores políticos que logre romper con la institucionalidad y hacer algo nuevo. A mí creo yo que hay una tendencia en Europa en general de partidos de derecha y de derecha más dura o ultraderecha, como uno quiera llamarle, que parten ahí y paulatinamente se van acercando más al mainstream político, y eso es una tendencia. Y en este momento, la agrupación nacional, que básicamente igual se puede traducir como encuentro nacional o rally nacional, básicamente un partido que a mí me parece que no está muy lejano en términos de programa a la derecha que está apoyando al presidente Macron. El primer ministro anterior, Philippe, que tiene un partidito chiquitito dentro de la coalición de Macron, tiene en su manifiesto ideológico o de principios, tiene varios puntos, y uno de ellos es asegurar la soberanía nacional a través de la cooperación y el derecho, que básicamente no es tan lejano a lo que ideológicamente propone Le Pen en este momento. Yo creo que el debate de fondo es un debate sobre el entendimiento del populismo, lo que hemos conversado también fuera de cámara en algún momento, cuál es el opuesto al populismo, que quizás puede ser el elitismo, y a qué le llama uno populismo. El Oxford Handbook of Populism, que salió como hace 3 o 4 años, que de hecho tiene compiladores que están trabajando en Chile. Pierre Rossegui, que fue profesor mío en la Católica, uno de los compiladores, tiene una introducción donde saca como un denominador de todas las definiciones de populismo, que son un montón, y la gente no está de acuerdo con qué diablo es populismo. Y básicamente llegan al tema de, bueno, mira, es como un proceso, un fenómeno, un discurso en donde se pone un pueblo bueno a una élite mala. O esto poniendo un poco de mi propia cosecha para que se entienda, un pueblo perfectamente bueno a una élite homogéneamente y perfectamente mala. Eso es el populismo a grandes rasgos, digamos.
No es caudillismo, De Gaulle era caudillista. No es simplismo, el centro es muy simplista a veces, también. No es eso, es una oposición, es un discurso. Y la pregunta que hay detrás es qué tan legítimo puede ser y tan veraz puede ser. Yo creo que por ahí va el punto. Para mí, eso es lo que marca un populismo propiamente tal, destructivo, valga la redundancia, de algo que simplemente intenta ser una alternativa popular, cuando se empieza a mentir, cuando se empieza a engañar. Si de repente hay que simplificar la realidad, eso me parece esperable de cualquier propuesta política. O sea, si yo quiero cambiar el sistema electoral chileno, que yo encuentro que es malo, no voy a dar esta charla técnica a la mayoría del electorado. Hoy el sistema proporcional es muy malo. No, tengo que contarlo en simple. Tengo que armar una frase simple porque la mayoría de la gente no le interesa. No voy a esperar que sean grandes personas formadas o muy interesadas en la participación cívica. No quieren interesarse, participar, pero sí el mensaje tiene que ser un poquito más simple. Yo creo que se cruza la barrera cuando se empieza a mentir. Y si alguien me pregunta a mí, yo viendo el programa de Le Pen, el de ahora, encuentro que no es tan diferente al de la derecha mainstream. Puede ser que sea una diferencia de tono, y ahí me quedo con las palabras de Galás, que vive el otro día en el último Zoom político, que hablaba un poco de las formas. Y pareciese que las formas sí inciden en la votación. A mí me da la impresión que sí inciden en la votación y sí incidieron en esta votación, lo que uno transmite. Pero también esas formas son relativas entre países y dentro de un mismo país. Sí. Cuando uno escucha a Trump, uno siente que está entrando a Virginia Occidental, que es el estado más pobre de Estados Unidos, a un bar a las 9 de la noche, a sentarse, y al lado hay un gallo, un viejo camionero que te pone a hablar. Esos son los rallies de Trump. Eso es. Nada más. No hay un mensaje, nada. Tengo un gallo que te empieza a contar de que todo está muy mal y que algo hay que hacer, etc. Y uno puede decir, mientras no mienta, ¿qué tan ilegítimo es como estrategia esa manera de comunicarse? Porque a lo mejor ese tono a una persona que vive en New Haven no le va a gustar. Lo va a encontrar despectivo. Pero a otro ciudadano no. Entonces, más allá de un núcleo duro de prácticas que sí parecen irrespetuosas, habría que preguntarse en qué momento uno puede evidenciar una mentira en lo que uno llamaría los campos populistas. Para mí, por ejemplo, el tema de las vacunas es una mentira. El tema del histerismo en contra de la ONU es una mentira. Es cierto que hay un tema respecto a una sobreconfianza que hubo, sobre todo en los 70, 80 y 90, respecto a las instituciones internacionales, y el punto es que uno usualmente no influye mucho en esas instituciones internacionales, ni siquiera como votante, pero sí influyen viceversa mucho en la vida de uno. Pero de ahí a que siempre hay un contubernio, me parece que hay un grado de mentira, un grado de falsedad, al cual sí de repente uno podría ponerle un límite. No creo, el cordón sanitario, viendo el cordón sanitario, siento que es un cordón sanitario con sesgo, con cola en este caso, con cola, porque uno tendría que, después de criticar 7, 8 años a la izquierda de Melanchón, hay que tener muy poca coherencia para decir que son una alternativa viable de gobernanza, y creo que el dilema que está enfrentando Macron en este momento. Ahora, me interesó un poco el tema del populismo, me gustaría detenerme ahí, Francisco, y es algo que también hemos conversado fuera de cámara, pero también hay una comodidad de parte y banalidad también de ciertos sectores políticos de tachar de populista a cualquiera, digamos, y así evitar la discusión y evitar también meterse en ciertos temas. Como si algunos temas per se fuesen populistas o algunas formas de hablar fuesen populistas, etcétera. Y eso, no sé cómo lo ves tú hoy día en Europa, cómo está esa tendencia hoy y cómo la ves sobre todo en Chile, si eso va a ir en alza, va a ir en retroceso. ¿Qué podrías opinar de esto? Mira, Chile
a diferencia de buena parte de Latinoamérica, se parece mucho a Europa en una cosa. Europa se constituye después de la Segunda Guerra Mundial intencionadamente en Occidente, en Europa Occidental, básicamente como un acuerdo entre socialdemócrata y demócrata cristiano. Tendencias que a la sazón hoy en día en varios países de Europa no existen. Existen en Francia, muy modificadamente en Austria. En España uno no sé si podría decir que el Partido Socialista de hoy día era el mismo de ese momento. En Francia no, o sea, el Partido Socialista sacó un 10% de la Cámara ahora y lo mismo más o menos tiene la derecha tradicional que subsuma un poco de la tradición demócrata cristiana. El Partido Demócrata Cristiano francés no existe hace mucho tiempo. Y ese el consenso se tradujo o cuajó más o menos en los años 90 en una suerte de lo que hoy llamaríamos social liberalismo, una suerte de consenso entre equidad social y ciertas libertades personales, que tuvo derivas progresistas, articulándose con el progresismo que venía de principios del siglo XX en España, perdón, en Estados Unidos. Tengo la impresión, y no fue un fenómeno para quedarse, que ese consenso se acabó. Y se nota demasiado. Se nota demasiado. Se nota en Reino Unido, es un caso aparte. Se nota en... Se acabó no solamente en que ha dado paso a estos presuntos extremos, que uno podría decir que algunos lo son y otros no, sino que a que han aparecido espacios políticos en donde no hay ideas. Uno puede pensar en Pedro Sánchez. Para mí Pedro Sánchez, como yo lo veo como una persona que podría pactar con cualquier persona. No creo que sea extremista, yo creo que es un ultra utilitarista de la política. Y es un vacío y la pregunta es ¿qué viene ahora? Y ante eso hay una reacción que yo creo que es minoritaria, generacional sobre todo, de gente que cree que todo lo que no, por ejemplo, todo lo que no privilegia los derechos individuales es populista. Todo lo que no cree que la historia avance hacia más igualdad entre los seres humanos es populista. Y a veces esto se traduce también en un centro socioliberal, también en lo que uno tendría a llamar el wokismo desde Estados Unidos, que es una exacerbación de esto. Uno entre Alexandria Ocasio-Cortez y Macron podría poner entre medio a Trudeau y se da cuenta que es un continuo. Va evolucionando nomás, va intensificándose, pero los dos creen en más equidad social, los tres creen en más equidad social y más libertades de todo tipo individuales. Y creen que el mundo debe avanzar para allá y se extreman con que si eso no avanza hacia allá es populista. Pero me da la impresión que cada día es una creencia un poco más minoritaria en las élites también de todo el mundo. Le Pen no viene del pueblo, Bardella sí, pero Le Pen no. Y buena parte de Macron viene del ENA, de un lugar donde se forman todos los altos funcionarios de Francia. Y básicamente se están defendiendo y llamando todo lo que no comparte su visión de mundo como populista, pero lo cierto es que pareciese que se está articulando un conjunto de espectro de distintas posturas que no necesariamente son iliberales, como está de moda el concepto, sino que básicamente intentan resolver problemas prácticos en distintas partes del mundo, básicamente. Veo que sí que hay una deshomogenización de ese consenso. No veo que avance hacia un iliberalismo que pareciese que fuese que todo el mundo está en contra de las libertades absolutas, sobre todo en Occidente, no lo veo. Pero sí veo que adecuadamente se va a canalizar a través del sistema representativo, porque como decía el gran Julio María Sanguinetti en Uruguay, que nadie podría acusar de populista, lo propio de la democracia no es el consenso, es la convivencia.
Y creo que eso es lo que permite que esto se vaya canalizando y no hay que tenerle miedo. La convivencia es más propia de la oligarquía. Uno podría pensar la aristocracia como su mejor versión, pero usualmente termina en la oligarquía. Pero lo propio de la democracia es la representación en la diferencia y en la convivencia de esa diferencia, y me parece que sí ha estado siendo adecuadamente canalizada en Europa. Hay que hacer ahí un pie de página. Lo que creo que sí agrava la polarización es la ausencia de homogeneidad religiosa. O no solamente religiosa, cultural. Religiosa en el término amplio, digamos, más cultural que religiosa. como ¿Qué es lo que pasa? antropológica, como la visión Claro, antropológica. desde Aristóteles para acá como que hay un cierto sentido común de que las comunidades políticas, llámese poli, llámese imperio, llámese Estado-nación, como hoy en día, tienen que estar constituidas por gente que mayoritariamente esté de acuerdo en lo que está bien y lo que está mal en algunas cosas. Y mientras más cosas, mejor, más cohesión. Pero si yo, por ejemplo, soy un padre de familia que soy, imaginemos que católico, y que le digo a mi hijo y lo llevo al parque que hay que serle fiel a la señora y hay una señora en la vida y que uno después cuando grande se casa. ¿Qué hago cuando salgo a pasearlo y veo que hay otra persona que tiene 4 esposas? ¿Qué le digo a mi hijo? Eso, o sea, yo creo que la democracia está funcionando bien y el planeamiento y la representación política también está funcionando bien. No he visto que le vaya bien a ningún partido anarquista en Europa ni a ningún partido fascista de verdad, que los hay, no he visto eso. He visto moderaciones, transformaciones de eso quizás, pero no he visto otra cosa. Pero sí es más preocupante, no solamente allá, sino que también acá no tanto, porque la migración que tiene Chile, por ejemplo, es una migración de gente latina que habla español, que tiene matriz católica, a veces son más católicos que uno. Entonces, aunque de repente tengamos algunos temas de diferencia, de convivencia, probablemente alguna persona que esté escuchando lo va a notar, no es que uno vea por la calle a gente que ande paseando con 4 esposas, digamos. No, eso no se da acá. No es que haya gente que predique una religión violenta, no pasa en nuestra migración. El choque cultural es mucho más grande en Europa y en Estados Unidos, y eso sí que es preocupante en el largo plazo, y creo que no hay que dejar de ponerle la lupa y el ojo. Sí, sí, efectivamente es un tema que de hecho planteado así llama la atención incluso la moderación con la cual Europa a través de sus instituciones ha logrado convivir políticamente, porque de alguna manera a través de esta inmigración masiva de culturas distintas, la reacción podría ser mucho más fuerte de la que está haciendo. O sea, piensa en Chile. En Chile están los ánimos muy intensos, digamos, con una situación que no le llega ni a los talones a la de los europeos. Entonces... No. Lo que sí tiene Europa es que tiene 2 cosas que no tenemos nosotros. No voy a decir una culpa, porque yo no creo en las culpas colectivas, pero sí, buena parte de la inmigración que tiene, la tiene de sus ex colonias. Sí. Primera cosa. No soy capaz de decir que tienen una responsabilidad con estos territorios que muchos más o menos dejaron a mal traer, que muchos básicamente manejaron irresponsablemente. El caso del Congo con Bélgica es funesto, digamos, que ni siquiera era de Bélgica, era una propiedad privada del rey de Bélgica, digamos. Sí. Primero, entonces aprenden una cultura, sus países quedaron a mal traer y vuelven a Europa. No quiero decir que hay que darle reparaciones ni nada, pero parece que hay un contrasentido, hay una tendencia que es entendible, y Europa sigue teniendo una población grande que puede asimilar grandes
grandes flujos migratorios, no son Panamá, que creo que ha recibido más de 500.000 venezolanos, y, o sea, claro, se sienten fuera de su país porque mucha gente para un país tan chiquitito. Sí. En Europa todavía no es el caso, pero sí lo que ocurre es que esta carencia de propuesta merma en que mira, Pierre Manet, que es un filósofo francés muy interesante, lo decía así en algún paper: si invito a alguien a la casa, tengo que invitarlo a algo. Y lo cierto es que, excepto contadas excepciones, el nivel de migración ha hecho que no haya programas de integración adecuados en muchos países de Europa, y que no den el abasto. ¿Y a qué te conduce eso? Un agüetamiento, o sea, grupos de migrantes que se toman ciudades enteras, y donde cuesta mucho establecer el Estado de Derecho. Pero sí creo que ha habido una respuesta y que se ha ido interiorizando. O sea, la coalición que gobierna Dinamarca es una coalición de centro izquierda mainstream y que tiene medidas muy parecidas a las de Le Pen. Y vuelvo a ese punto que te comentaba anteriormente: ¿qué es ser populista? O sea, ¿el contenido de tu política o el cómo lo dices? Sí. Y el tono, y a quién molesta el tono. O sea, me imagino que si los Kaiser, a mí no me gusta escucharlos mucho, pero si tienen público es porque hay gente que le gusta su tono. No sé si es tan ilegítimo eso del tono. Pero siento que en base a distintas propuestas, fenómenos que uno podría llamar comillas populistas, y también en el mainstream, como que se ha ido interiorizando esta problemática que vive Europa con la inmigración, con la falta de homogeneidad cultural, y que quizás es interesante estudiar con mayor detalle. No creo que prontamente vivamos algo similar, porque somos un país muy periférico, un país que no es de primer orden en el mundo, esa es la verdad. Pero que sí puede aprender mucho de esta integración. Ahora, Francisco, muchos hablan, te estoy llevando por otro lado la conversación, pero hay algunos temas que me parecen relevantes. Hay algunos más del ala quizás conservadora, tradicionalista, que ven un poco con espanto esta situación de cambio cultural en Occidente, en Europa precisamente. Cambio cultural en el fondo, no solamente el tema de la migración, sino que baja natalidad, descristianización de Occidente, coqueteo cada vez más fuerte por lo mismo, con conceptos postmodernos. Entonces, hay algunos que plantean así de frentón que Europa se está extinguiendo. Ahora, uno siempre puede decir, bueno, las sociedades cambian y el Imperio Romano también cayó, y bla, 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 bla. Pero en el fondo, desde tu perspectiva, ¿estamos viviendo de alguna manera esta caída de este Occidente judeo-cristiano en lo religioso y democrático liberal en lo político? Estábamos viendo un cambio, como uno extemporáneamente habla de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero la verdad de las cosas es que básicamente era un contratista, que era odoacro, que era mestizo, no era bárbaro. Y cuando uno habla de bárbaro, no está hablando de alguien que habla latín y que tenía un papá, era como un hijo perdido, que venía de las zonas germánicas, pero probablemente rubio, que administrativamente en su mente le estaba sacando un cabro chico que era Rómulo Augustulo, y tanto así seguía pensando que estaba en el Imperio Romano, que agarra los atributos de Rómulo Augustulo y se los manda al emperador de Oriente, diciéndole como, dime qué hacer. Entonces, probablemente Odoacro nunca hubiese dicho, está cayendo el Imperio Romano con el golpe de Estado que estoy dando, ¿cachai? Senadores romanos hubieron hasta el año 900. Después el emperador romano de Oriente, creo que unos años después, con Belisario, reconquistó Roma, básicamente, y era una Roma que en la primera parte del Imperio Bizantino todavía seguía hablando latín. Y los rumanos hoy en día se llaman rumanos porque se dicen romanos porque el Imperio Bizantino se entendían como romanos. O sea, para ellos no había un corte desde Rómulo y Remo
hasta que los conquistaron los turcos, ¿no? Entonces, me da la impresión que una lectura un poco es post. Lo que hoy en día configura la Unión Europea nunca ha sido un espacio de homogeneidad. Nunca. O sea, España, buena parte de su historia fue musulmana. Malta, de la Unión Europea, hablan un idioma semítico. Es la única parte de la Unión Europea donde el idioma es semítico, es un derivado del árabe, mezclado con un poco italiano. Claro, cristiandad, pero cristiandad y todo el este de la Unión Europea era básicamente ortodoxo o incluso con elementos turcos en algún momento de su historia. O sea, el Islam no ha sido nunca un ente externo a Europa. No ha sido central de Europa, pero nunca ha sido externo a Europa. Eso es... y uno puede pensar también que en su génesis el Islam también mana de un cristianismo que se tuvo que ir, de un judaísmo que se tuvo que ir por tener ideas muy excéntricas, pero el Islam no nace hablando de Buda o hablando de Krishna, no, el Islam nace hablando de Jesús, nace hablando de Moisés. Claramente no es ajeno a esas religiones, es muy diferente. Pero no creo que existe eso, sí me parece que ningún régimen es para siempre, y probablemente, no sé, Luis XIV pensaba que el absolutismo era la mejor tipo de monarquía del mundo, que era distinta a esas monarquías tribales, antiguas, como la que tenían los españoles, donde se juntaban con distintos consejos. No, para él, gobernar era administrar, y eso era una cosa científica, y él era un gerente y estaba básicamente instaurando la última chupada del mate en términos políticos. Probablemente pensó que iba a durar mucho su régimen, digamos, su forma de gobernar y que lo iba a expandir. Y claramente era su agenda a toda Europa, que lo iba a transmitir a España, que lo logró haciendo a través de su nieto. Pero lo cierto es que las formas de gobierno cambian. Si hoy en día yo le quito el voto a, por ejemplo, todas las mujeres o todos los hombres, difícilmente alguien podría decir que un país determinado sigue siendo una democracia, pero eso es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Entonces, no me parece que haya que tener ese tipo de miedos, sino que irlo afrontando equilibradamente. Creo que ese es como un poco a lo que nos llaman el sistema representativo. Es bien antiguo, digamos. Uno piensa que nace con la Revolución Francesa, pero representación ha habido siempre. Lo que parece indudable es que la ciudadanía no se va a retraer, lo dudo, y nada. Sí. Oye, Pancho, disculpa que te diga Pancho, a Francisco, perdón. Para ir ya cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo influye todo esto o cómo podría influir todo esto en nuestro país. Principalmente lo de Francia, pero no solamente lo de Francia, sino que en general lo que está pasando en Europa, y que en el fondo Francia es un ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que influye en dos cosas. Bueno, uno, lo que te comentaba, tiene un sistema de partidos que hoy en día no es tan distinto al 3/3 que también aparece en Chile cada cierto tiempo, en épocas pasadas con resultados muy deplorables. Y creo que llama un poco a repensar nuestra institución a largo plazo. Yo creo que no es una prioridad el cambio institucional hoy en día, pero sí creo que una buena gobernanza se logra mejor teniendo instituciones más claras, quizás revisando con tiempo, no como se hizo con la convención ni con el consejo, el sistema electoral, pero bien sosegadamente. Creo que llama un poco también a las personas que son de centro a pensar un poco su accionar político, porque una cosa que comentaba Andrew Neil, que es un comentarista histórico de la BBC, que es de derecha, me decía, que hoy en día trabaja en The Spectator, un diario una revista muy tradicional del Reino Unido, hacía notar que Macron, con buenas intenciones, o no conocemos las intenciones, lo que hizo es matar al centro, porque juntó en un barco a la centro derecha, la derecha moderada,
y a la izquierda moderada, juntó en un barco y hundió el barco. Entonces, si yo fuera de centro izquierdo, de centro derecha, tendería a pensar cuál es mi táctica, cómo voy a operar. De repente es mejor tener un referente como lo intentó hacer Macron o influir desde un campo político, desde la derecha, desde la izquierda. Llamo un poco a pensar eso. Y creo que en Chile ese problema no existe en este momento porque me parece que los dos referentes de centro claros que hay están trabajando con una derecha moderada. Me parece que ahí no hay que escribir la columna lecciones de Francia para Chile, sino que lecciones de Chile para Francia, porque me parece que lo están haciendo bien. Tú estabas hablando en el caso de amarillos con Chile Vamos. De amarillo, de demócratas quizás más que Ese de mundo, amarillo, claro, con Chile Vamos. que en este contexto de polarización tienen las mismas tensiones que en este momento tienen en el Palacio del Liceo. O sea, Bardella quiere irse con la izquierda, y otros quieren irse con la derecha clásica, que es muy chiquitita, habida cuenta que básicamente la gestión de Macron está casi terminada. ¿Mm? Entonces, pero creo que ese problema no está en Chile. Yo creo que está más o menos resuelto y chapó por eso, como se dice. Y por otra parte, sí creo que es Ahora, importante. eso pero ojo, Francisco, porque en el fondo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más probable también? Que vaya a ganar, o sea, lo más probable hoy, que vaya a ganar Evelyn Matei, o alguien como Evelyn Matei, apoyada por Chile Vamos, probablemente también apoyada por amarillos y demócratas, y pueden hacer un gobierno re malo, por tener una oposición. Sabemos cómo es el Frente Amplio como oposición, es terrible, y un republicano, y ni siquiera republicano, sino que el mundo de Johannes Kaiser, de la carrera, también con una oposición muy fuerte. Entonces, gestionar eso no está fácil, porque ni siquiera te podía trincherar. Entonces, puede pasar un Mira, poco lo mismo, ¿no? mira, yo creo que sí, a todo lo que no es hoy en día gobierno, exceptuando quizá a Pamela Giles y Artés, que también son oposición de izquierda, le falta resolver sí una pregunta importante que tú la acabas de mencionar. Bueno, primero un para qué, que es clave, para qué estar juntos y para qué quiere proponer. Yo creo que eso es clave y para eso hay tiempo, menos mal. Pero también un voy a volver y se puede repetir un 2019, o un voy a volver y voy a volver a tener, por ejemplo, más violencia escolar de la que existía anteriormente. Sí, pues. Que es una buena pregunta y que de momento no tiene respuesta, pero que es desafiante, porque de alguna manera esa no convivencia, si gana una opción que no es de centro izquierda, esa no voluntad de convivencia daña la democracia y daña la república. Estamos de acuerdo. Es que ese es el tema. Tú no puedes, y que es lo que está haciendo la derecha hoy día, la centro derecha al menos, plantear una propuesta de gobierno, que tampoco lo está haciendo mucho, pero ciertas ideas, para el escenario actual, porque no es el escenario actual el que les va a tocar gobernar a ellos. Les va a tocar un escenario en que en términos de delincuencia va a ser similar, pero en términos de agitación política va a ser mucho más fuerte de lo que es hoy día, porque la derecha no maneja los sindicatos, no maneja la CUT, no maneja los colegios. Entonces, es falso plantearse en el escenario actual, va a ser otro escenario. Claro, mira, en el largo, siempre viendo como el largo y el corto plazo, como la política grande y la chica, en la grande, por eso te digo que es interesante observar para cualquier cientista político una alianza más permanente entre el centro y la derecha. Parece interesante porque lo relevante son las relaciones que se dan, no tanto lo puntual. Y en el corto plazo sí me parece que lo relevante es plantear, yo creo que lo importante es la claridad, digamos, que cualquier propuesta que vaya a existir
hable del orden público y hable también de de la delincuencia y el orden público, que yo no lo veo como dos cosas tan separadas, pero que hable con claridad y sinceridad. Eso no quiere decir un mal tono, eso no quiere decir algo muy extremo o irrealizable, ¿no? Tiene que ver con algo realista y que por otra parte tampoco genere como cierta sobrereacción en algún sector, ¿cachai? Así que me parece que por ahí va la cosa y nada, yo no lo veo como algo imposible, pero lo veo como algo que requiere trabajo. Ahora, volviendo un poco al punto de por qué no importa, yo creo que, bueno, hay un tema que tiene que ver con paralelismos políticos. En Francia, por cierto, es muy difícil gestionar el orden público también y la seguridad, no estamos hablando de un problema también local. Tiene fuerzas corporativas súper fuertes, pero también porque nos interesa a los chilenos, yo creo que hay que entender que Francia, bueno, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y que en el Pacífico, que es donde se supone que nos proyectamos políticamente, sobre todo después de los años 90 y del paradigma que se empieza a generar con la reapertura de Chile y sobre todo el gobierno de Frei Rustagle. La idea de que Chile ya no es una isla, sino que es un país mirando hacia el Asia-Pacífico. En el Pacífico Occidental, Francia tiene dos territorios que son muy importantes, que son la Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, que está relativamente cerca, 4.000 kilómetros, pero relativamente cerca de Isla de Pascua. De hecho, prácticamente, excepto la isla Pitcairn, que son de Reino Unido, que son muy chiquititas, lo más cercano que tenemos, sobre todo para efectos militares y de seguridad, y la Nueva Caledonia. Bueno, estos dos territorios son algo que los franceses llaman país de ultramar, es decir, como son de Francia, pero reconocemos que podrían independizarse, que son diferentes, digamos, no son como la Guyana francesa. La Guyana francesa es una parte de Francia, que queda en Sudamérica, pero es una parte de Francia. Y bueno, en la Nueva Caledonia este año hubo un levantamiento por parte de una minoría, que no es tan minoría, pero son de alguna manera los nativos que quieren la independencia de la Nueva Caledonia. Tenían un acuerdo de hacer 3 referéndums. Macron, quizá un poco imprudentemente, hizo el tercer referéndum de independencia para el COVID. Naturalmente, las fuerzas políticas dijeron que no era pertinente porque estaba mucha gente encerrada, entonces no había un tercer referéndum, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se hizo cuando se intentó aplacar este levantamiento es cerrar TikTok. Y el TikTok es una industria ligada, es una empresa ligada a China, digamos, como potencia que la utiliza. Y llama la atención. Y también llama la atención porque China también tiene un plan declarado de reactivación de su potencial, de su peso internacional y de su proyección de fuerza en el segundo cordón de islas del Pacífico Occidental, y eso incluye a la isla Salomón, que están donde al norte de la Nueva Caledonia. Y en la Polinesia Francesa también siempre ha habido una suerte de nacionalismo, pero que coopera con Francia, digamos, hasta el momento. Pero hoy en día la influencia también es suave, la influencia también se puede dar culturalmente, se pueden dar redes de espionaje, y creo que China ha sabido hacer muy bien el trabajo de proyectar su poder y su influencia a través de medios no convencionales. Y aquí voy con Francia, a ver un poco cuál va a ser la postura en materia internacional, en qué lugar ocupa Francia en el mundo si hay una coalición de izquierda. Esto de la política de Estado es cierto en términos de que hay compromisos internacionales que representan a los Estados, pero lo cierto es que la política de Estado, o presunta política de Estado, cambia. Si uno ve a los primeros ministros de Australia, conservadores, ve un cambio absolutamente marcado con los primeros ministros de Australia laboristas en términos de relaciones con China o de aceptación con China. Y sí me parece que en las próximas décadas va a haber un juego de equilibrio que tiene que ver con China y Estados Unidos en el Pacífico, donde nosotros vamos a poder ser neutrales hasta un punto. Pero no creo que tengamos la solidez económica ni política para proyectarnos como la Suiza del Pacífico.
Me parece que no. mm, Así que hay tendencias y a mí me gustaría ver cuál es el planteo que tiene no solamente la izquierda en Francia, sino que también la derecha en Francia respecto al equilibrio de poder en materia global. mm, Creo que Chile siempre va a ser del hemisferio occidental y va a estar dentro del espacio de influencia de Estados Unidos. Pero lo que puede hacer en términos de desarrollo, de proyectar su comercio, de crecer, a quién venderle cosas y comprarle cosas, sí tiene que ver, sí tiene una influencia, o sea, sí depende del panorama internacional y como el siglo XX fue del Atlántico, actualmente va a ser del Pacífico, creo yo. Así que no me parece menor la postura que tenga el nuevo gobierno, si es que se forma, de Francia. Qué buen concepto ese, Pancho, para cerrar la entrevista, que el nuevo siglo será el Pacífico. Puede que nos favorezca también. No, yo creo que es, pero la pregunta es, Sí. ¿dónde estamos parados Mm, desde una postura realista que considere, cuando me refiero a realista, no me refiero a cómo se entienden relaciones internacionales, que tiene un mm, significado muy específico, sino que aquí aterrizada, ¿eh? mm, De qué somos, que no somos una potencia de primer orden en el mundo, ni lo vamos a hacer por geografía, por población, por un montón de cosas. Pero sí hay países, no podemos ser irrelevantes. mm, Nadie diría que los Emiratos Árabes son irrelevantes, son chicos. mm, Nadie diría que los Países Bajos mm, son irrelevantes y no son una potencia de primer orden. Entonces, mm. es la búsqueda de la identidad en el mundo, creo yo. Muchas gracias, Francisco, por esta repasada geopolítica de Occidente y más allá, Y eh, electoral. y electoral también. Así es. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, y esperamos tenerte también más seguido en este canal, porque bueno que te hayas animado a venir después de tantas invitaciones e insistencias. Tenemos algo pendiente también con Haití en algún momento, ¿eh? Pero ahí Sí, hay un es conflicto, verdad. va a durar harto, así que hay harto espacio. Lamentablemente creo que va a durar harto, pero que Así no, es. nos toca mucho, el Caribe nos toca mucho a nosotros, así que feliz. Así. Francisco, un abrazo muy grande, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.